Esta historia comenzaría en Los Ángeles, California, en un callejón apartado de la ciudad. Se podía ver a un grupo de personas, los cuales llevaban capuchas con símbolos sagrados, los cuales estaban empezando a hacer un ritual en ese callejón. Uno de los encapuchados dice, por fin le daremos vida a este muñeco, y sacaría de una caja un muñeco de un monstruo rojo, que todos lo conocemos como Elmo. El encapuchado le dice a su grupo, haremos que nuestro señor le dé vida a este muñeco y que atormente a todo el mundo. Todos los encapuchados asienten, entonces ponen a Elmo en el medio, y ellos lo rodean en círculo, y empiezan a decir unas palabras. Cuando el líder dice, mi señor, dale la vida a este muñeco, cuando un trueno suena, dando señal de que se cumplió, el muñeco empieza a poner sus ojos rojos, dando señal que estaba vivo. Pasarían 6 años después, esto transcurre en esa misma ciudad, donde en una casa, se podía ver a un hombre de 40 años, se llamaba Pedro. Él se dirige a la cocina, donde estaba su esposa llamada Amanda, donde este le dice, querida. Ella se voltea y le pregunta, sí Pedro, ¿qué pasa? Él le dice, al parecer me subieron de puesto en el trabajo, algo que pondría feliz a su esposa, pero Pedro le dice, que tendrán que mudarse a otro sitio, ya que su trabajo será en otra ciudad, por lo que este compró una casa cerca a un campo, algo que pondría sorprendida a su esposa, pero ella acepta por su marido. Pedro se dirige al cuarto de su hijo, que se llamaba Carlitos, y le cuenta acerca del viaje, y que tendrán una nueva casa. Carlitos al principio no sabía si irse, ya que iba a extrañar a sus amigos, pero acepta por su familia. Pasaría un día después, y Pedro ya tenía todo listo para el viaje. Toda la familia estaba viajando, hasta que se detienen en una tienda de garaje, donde tienen pensado comprar cosas para la nueva casa. La familia empieza a buscar. Por otro lado, Carlitos dice, ahora que no tengo a mis amigos, deseo un nuevo amigo. Cuando escucha una pequeña risa, él se sorprende y dice, ¿quién anda ahí? Cuando detrás de una cajas, ve a alguien que lo estaba observando, este asusta y empieza a correr, pero cuando llega al final de las cajas, ve caer al suelo un muñeco rojo. Era Elmo. Carlitos se pone feliz y dice, parece que escucharon mis palabras, tú serás mi nuevo amigo. Cargando al muñeco, este va donde sus padres, que tenían muchas cosas, y les dice si le pueden comprar el muñeco. Pedro acepta, pero Amanda estaba indecisa sobre ese muñeco. Luego de unas horas, compraron muchas cosas. Carlitos tenía el muñeco de Elmo, ya que se lo había regalado la señora de la tienda de garaje. Cuando estaban a punto de irse, un encapuchado corre a la prisa y se atraviesa en el camino. Pedro se baja del auto y le pregunta si necesitaba algo. El encapuchado le dice, perdón, pero quiero decirles que me devuelvan lo que tienen ahí, señalando al muñeco, y Pedro bastante confundido le pregunta por qué, y el encapuchado le dice, que era de él, y le recomienda que se lo devuelva, ya que no tenía idea de lo que tenía ese muñeco. Pedro le pide disculpas, y va a donde está su hijo, y le pide de favor que le devuelva el muñeco, pero Carlitos no quería devolverlo, ya que ese juguete era de él, pero de tanto insistir, el encapuchado enojado le pega al auto y le dice, devuélvemelo niño inútil. Pedro le dice que se calme, pero el encapuchado saca una pala, y le pega a la ventana del auto dañándola. Pedro bastante enojado le dice, ¿qué le pasa señor? Deténgase, pero el encapuchado dice, que ese niño me devuelva el muñeco, o de lo contrario, voy a destruir esa ventana y golpearé a ese niño hasta que me lo devuelva. Pedro bastante de mal humor le dice, ya basta, si no se va ahora mismo, iba a llamar a la policía por daños mortales. El encapuchado bastante enojado le da un golpe a Pedro tumbándolo, y le dice, esto no se quedará así, ya verán que mi hijo los matará, eso ténganlo por seguro. Amanda le pregunta a Pedro si está bien, y Pedro tenía sangre en la nariz, pero le dice que sí. Carlitos estaba muy asustado, mientras sin darse cuenta, el muñeco le brillarían sus ojos, de un color rojo bastante tenso. Luego de todo ese pleito, la familia llegaría a su nueva casa. Era muy bonita y estaba ubicada en un campo.
Pedro les dice a su familia, que esa era la casa donde iban a vivir. Amanda dice muy feliz, es muy hermosa. Carlitos dice, sí, hasta Elmo piensa lo mismo, ¿cierto Elmo? Él hace que el muñeco haga un asentir. Pedro les dice, bien, mejor entremos, que tendremos que acomodarnos muy bien. La familia entra a la casa, y notarían que todo era muy grande, a lo que Pedro les dice, bien familia, voy a llamar a un mayordomo, para que se haga cargo de los quehaceres de la casa. Amanda sentía una extraña vibra en la casa, pero Carlitos le pregunta, ¿dónde serán sus habitaciones? Y ella le responde, que espere con calma, que su padre los ubicara. Carlitos sonríe, pero sin darse cuenta, el muñeco pone sus ojos rojos, mientras pone una sonrisa aterradora. Llegaría Pedro, y él mismo le cuenta a su familia, que ya logró comunicarse con un mayordomo, les dice que era mayor de edad, pero él sabe trabajar muy bien. Amanda dice, qué bueno saber eso, y Carlitos le pregunta a su padre, sobre dónde serán sus habitaciones, y él mismo dice, oh cierto, tendremos que acomodarnos bien, bueno hijo, tú y tu muñeco dormirán aquí. Él nos lleva a una habitación bastante cómoda y bonita, ahí él dormirá, y Amanda y yo, dormiremos justo en la otra. Carlitos se lo agradece a su padre, por lo que Amanda y él se van a su cuarto. Carlitos se fue a dormir ya que era muy tarde, lo mismo sus padres. Mientras ellos dormían, Carlitos le costaba dormir ya que sentía que su muñeco lo miraba. Cuando él abrió sus ojos, el muñeco estaba como si nada, por lo que decide volver a dormir. Pasarían unas horas, eran las 3 de la mañana, en la casa se empiezan a escuchar pequeñas pisadas, y a la vez se escuchaba que bajaban la escalera. Eso despierta a Amanda, quien ella se preguntaba qué era ese ruido, por lo que despierta a su marido. Pedro apenas despertando pregunta, ¿qué pasa cariño? A lo que Amanda le dice, sobre que son las 3 de la mañana, y empezó a escuchar pasos, muy pequeños pasos, cuando de pronto escucha que alguien está buscando algo entre los platos y cubiertos, y ella le dice, ahí está el ruido. Pedro le dice que se calme, debe ser una rata, por lo que vuelven a dormir. En la cocina, se veía que todo estaba oscuro, hasta que se ve a Elmo, quien estaba parado enfrente de la mesa de la cocina, teniendo un cuchillo, mientras sus ojos se ponían rojos, y empezaba a reír de una manera muy aterradora. Ya era de día, por lo que llega un auto a la casa, y se baja un señor de muy avanzada edad. Él tocaría la puerta. Pedro se acerca a la puerta, y la abre, y recibe al invitado, que era Felipe, el mayordomo que Pedro había contratado para los labores de su hogar. Los dos conversarían y luego de eso, Pedro ubica la habitación del señor, pero Amanda lo llamaba, por lo que Pedro decide ir a ver qué sucede. Ella estaba en la cocina y le pregunta a su marido, sobre si había tomado el cuchillo que ellos compraron, y él dice que no. Cuando entra el mayordomo y pregunta si hay algún problema, a lo que Pedro le dice que no, y le presenta a Amanda, donde empiezan a conocerse. Mientras en el cuarto de Carlitos, él estaba jugando con su muñeco Elmo, cuando de repente escucha a su muñeco, y vería que detrás de él, estaba el cuchillo de la cocina. Carlitos tomaría el cuchillo, y le pregunta a Elmo qué pasaba. Elmo no le diría nada, pero dentro de él, se ocultaba algo que le estaba respondiendo, a lo que Carlitos decide llevar el cuchillo a la cocina, donde sus padres le preguntan del por qué tenía ese cuchillo, y él dice que no sabe, solo sabe que encontró el cuchillo detrás de su muñeco Elmo, algo que sorprendió a sus padres. Pedro le pregunta a su hijo sobre si había tomado el cuchillo, y lo había dejado ahí, pero Carlitos le dice que no, ya que él no jugaría con eso. Amanda le pide a su hijo que le devuelva eso, a lo que él acepta, y Pedro manda a su hijo a su habitación, a lo que Carlitos algo triste les dice que está bien. Los dos padres se preguntaban por qué su hijo tenía el cuchillo, mientras Carlitos se cruza con el mayordomo, y empiezan a conocerse y presentarse. Pedro y Amanda estarían hablando,
Pedro, un poco serio, le dice a su mujer, de que él no permitiría que su hijo jugara con el cuchillo, y Amanda le dice lo mismo, sobre que ella tampoco permitiría que su hijo juegue con algo así. El mayordomo Felipe le pregunta a Carlitos su nombre, y él le dice su nombre, que se llama Carlos, pero sus padres le dicen de cariño Carlitos. Felipe le dice, ¿por qué no te vas a tu habitación? Porque parece que hay un pleito entre sus padres. Carlitos le hace caso y entra a su habitación. Entonces Pedro le pregunta a Amanda, de quién pudo darle el cuchillo, ya que solo viven 3 personas, y el mayordomo acababa de llegar, por lo que Amanda no lo sabe. Ella decide ir a la habitación de su hijo. Por otro lado, Pedro estaba un poco enojado, y preguntaría por qué su hijo andaba con ese cuchillo. Amanda estaba a punto de entrar a la habitación de su hijo, pero de repente, escucha que su hijo estaba hablando con el muñeco, a lo que ella entra y le pregunta a su hijo, que con quién estaba hablando, a lo que Carlitos le dice a su madre, sobre que el cuchillo lo tenía su muñeco Elmo, a lo que ella lo mira, y ve que Elmo cambia de expresión a una expresión seria, a lo que ella le pregunta a su hijo, si eso era cierto. Él mismo le dice que sí, que Elmo se había confesado. Amanda, algo alertada, llamaría a su esposo, a lo que él la escucha, y va a la habitación. Él pregunta qué pasa, y Amanda le dice, que su hijo le había dicho sobre que Elmo tenía el cuchillo, y que él mismo se lo dijo, algo que Pedro tomó extraño, y le pidió a su familia que se ponga detrás de él, a lo que ellos se ponen detrás, y observaban fijamente el muñeco. Pedro se acercaría, y tomaría el muñeco, y apretaría su estómago, a lo que dentro del muñeco se oye una voz, y dice, hola, soy Elmo, ¿podemos ser grandes amigos? Pedro le dice algo extrañado, no es nada. El muñeco parece que tiene la capacidad de hablar, pero solo es un peluche. Carlitos le dice que jura haberlo escuchado decir otra cosa, pero Pedro empuja accidentalmente a su mujer, y ella le pregunta qué sucede, a lo que Pedro enojado dice, no puedo con esto, primero lo del cuchillo, y luego el muñeco. Piensa que su mujer estaba inventando algo. Ella le dice que no lo hace, y que decía todo lo que le dijo su hijo, y él no le cree, por lo que sale de su habitación un poco enojado, y ella le pregunta a dónde va, y él le dice que irá al trabajo. El muñeco brilla sus ojos, a las espaldas de Carlitos y Amanda. Ya eran las 3 de la tarde, por lo que Pedro estaba listo para irse al trabajo. Antes de irse, se acerca a su mujer, y le dice que el mayordomo estaba haciendo el almuerzo favorito de Amanda, pero ella no le responde, y solo lo mira con una cara enojada. Pedro, algo triste, le dice, cielo, perdóname en serio, no era para gritarte, y lo peor, al haberte empujado. Amanda solo lo mira enojada. Pedro le dice, por favor escúchame, no quiero que estemos peleados, pues la verdad no podía creer que Carlitos tuviera el cuchillo, y lo peor, que el muñeco le haya hablado a nuestro hijo. Amanda no le responde, y solo lo mira seriamente. Pedro le dice, bueno amor, espero me perdones, me voy al trabajo, cuídate, a lo que él sale de su casa, para ir al trabajo en su auto. Él en su mente dice, espero que me perdone, no sé qué hacer si la pierdo. Justo después, entraría el señor Felipe, llamando a la señora. Amanda le pregunta qué pasa, y Felipe le dice, al parecer tienes problemas con su marido, y ella le dice que sí, y que su esposo no confía en ella, ni en su propia esposa cree, y básicamente porque, le dice el mayordomo. Amanda le cuenta todo, y le dice sobre que Pedro piensa, que ella le dio el cuchillo a Carlitos, y segundo que su hijo le dice que su muñeco Elmo le habló diciéndole que él tenía el cuchillo. Felipe le dice sorprendido, como dice, que el muñeco le habló, y ella le dice que sí, a lo que él le dice que llame a su hijo, porque le servirá su almuerzo. Amanda quería decirle más cosas a Felipe, pero él dice que solo llame a su hijo. Un rato después, él estaba escuchando detrás de la puerta, como Amanda y su hijo comían, mientras conversaban sobre Elmo. Felipe, algo preocupado, va a su cuarto, y se dice a sí mismo, no puede ser, esto no puede estar pasando, ¿cómo es posible que aún haya ese tipo de muñecos en ese estado? Eso no es posible. A lo que el preocupado, decide enfocarse en otras cosas, esperando nada negativo en la familia de Pedro. Al caer la noche,
Pedro andaba llegando de su trabajo en el auto, él mismo se dice a sí mismo, qué agotador fue este trabajo, estoy muerto del sueño. Al entrar a su casa, notaría que todas las luces estaban apagadas, a lo que él supone que toda la familia estaba dormido, a lo que decide mejor no molestar. Cuando va a su cuarto, notaría que Amanda estaba intentando dormir, a lo que Pedro le dice, cariño, ¿estás bien? Ella dice, allá llegaste, y él le pregunta sobre qué hace el mayordomo, y ella le responde que andaba dormido, a lo que Pedro le dice preocupado, que le perdonara, ya que en el trabajo no andaba concentrado. Al pensar en la discusión que tuvieron, ella le dice, que su relación iba mal, porque su propio esposo no le creía a ella misma, y él le dice, yo sí te creo querida, créeme. Cuando Pedro nota algo detrás de su esposa, y ve que era el muñeco Elmo, quien estaba sentado en una silla, Pedro se asusta y dice, ¿pero qué? Amanda dice ¿qué pasa? Y Pedro se acerca diciendo, ¿pero qué rayos? ¿Y este muñeco? ¿A qué hora llegó aquí? Pero Amanda le responde, la puerta estaba cerrada, es imposible. Pedro dice, entonces ¿cómo llegó a nuestro cuarto? Amanda le dice sobre que ella estaba jugando con Carlitos, y trajo a su muñeco, pero ella jura que se lo llevó, y no lo había traído. Entonces Pedro dice, voy a llevarlo a donde está nuestro hijo. Amanda le responde, no Pedro, debería deshacerte de él, tiene algo raro ese muñeco, por favor. Pero Pedro dice, no puedo, porque si lo hago, Carlitos nunca me lo perdonaría, y se enojaría mucho. Ya regreso. Él va al cuarto de su hijo, y dejaría a Elmo en él. En el callejón oscuro, estaba llegando el encapuchado, él estaba muy furioso por no detener a esa familia, cuando una voz macabra le dice, ¿cómo pudiste dejar a Elmo? El señor dice, perdón hijo, no sabía que esto iba a pasar, yo solo. La voz dice, eso no me importa, te fuiste a comprar cacharros de esa venta de garaje, y por tu culpa, Elmo ya no está con nosotros. El encapuchado baja la mirada y le dice, descuida hijo, yo mismo trataré de hacer lo posible, pero supongo que Elmo sabrá cómo salir de esto. Ten en cuenta eso. La voz dice, sí claro, como Elmo es el mayor, lo más lógico es que él sepa cómo salir de esa familia, y te apuesto que la matará. El encapuchado dice, sí supongo lo hará, recuerda que es tu hermano mayor, y él no se toma a juego esto. La voz dice, tampoco tienes que decírmelo, Elmo matará a esa familia, mientras se ríe. En casa de Pedro, todos estaban dormidos, pero, en el cuarto de Carlitos, estaba Elmo acostado en su cama, al lado de Carlitos que estaba dormido. En la sombra de la pared, se ve como el muñeco empezó a moverse por sí solo, cobrando vida para luego bajar de la cama. Pedro estaba dormido con Amanda, hasta que el sonido de un plato caerse lo haría despertarse. Él se preguntaría qué fue eso, a lo que se levanta de su cama y va donde proviene el ruido. Cuando llega a la cocina, ve algo que lo asustaría, vería a Elmo revisando los cubiertos, hasta que encontró el cuchillo. Elmo se da cuenta de su presencia, y se voltea echándose a reír como un loco. Pedro se asusta tanto, que empezó a correr, pero Elmo fue rápido, y con una puntería muy buena lanza el cuchillo, atorándole en el pie a Pedro. Pedro cae al suelo, bastante herido, no pudiendo creer que Elmo estaba vivo. Elmo se acerca a Pedro, mientras empieza a hablar, él le dice, vaya vaya, pero qué humano tan patético, ¿en serio creíste que yo solo era un peluche? Jajaja, qué tonto. Pedro diría asustado, esto no puede estar pasando. Elmo le dice enojado, tú me separaste de mi padre, ahora mismo me vas a pagar todo esto. Jajaja. Felipe estaba bajando sigilosamente la escalera, teniendo una escopeta preparándose. Elmo dice, muere. Cuando iba a matar a Pedro, Felipe dispara, y la bala le pega a Elmo en su espalda, haciendo que este caiga al suelo, quedando inconsciente. Amanda y Carlitos se despiertan alertados, y se preocupan al ver a Pedro en mal estado. Carlitos pregunta qué pasa, y Pedro les cuenta todo lo que pasó, a lo que Felipe dice, este podría ser el fin.
Felipe le pide ayuda a Amanda y Carlitos, sobre llevar a Pedro a su habitación, ya que estaba muy gravemente, a lo que ellos aceptan, y se llevan a Pedro a su habitación, donde cierran con llave el cuarto. Felipe le pregunta a Pedro si se encuentra bien, y Pedro le dice que sí, un poco, pero él no entendía lo que pasaba. Amanda dice que tenía razón, de que veía algo raro en ese muñeco. Pedro le dice, lo siento amor, pero que había dentro de ese muñeco. Felipe les cuenta todo, de que antes hace 6 años, hacían sectas satánicas, y que invocaban al diablo para que le diera vida a los muñecos. Eso sucedió en Los Ángeles, en todo el mundo, y el que tenía su hijo, era uno de ellos. Además esos muñecos eran imposibles de detener. Abajo en el suelo, se podía ver al muñeco tirado, cuando le empiezan a brillar sus ojos, tomando el cuchillo nuevamente.